Finalmente se ha estrenado el teaser de Toy Story 5. Y miren, en este momento es el viernes 7 de noviembre. Este video se grabó antes de que se estrenara el teaser, pero aparecerá justamente el día que se estrene el teaser. Bien. Un video hecho para el futuro que es de unos cuantos días nada más. Quiero iniciar diciendo que mi grupo de personajes favoritos de Toy Story son los juguetes de Andy que no estuvieron a partir de Toy Story 3. Obviamente también pues incluye a Rex, Ham, Slinky, los señores Cara de Papa, porque ellos desde luego convivieron con estos personajes en ese periodo de tiempo de la infancia de Andy. Pero ese grupo en especial de personajes que ya no apareció en Toy Story 3 me despierta una serie de cosas muy interesantes desde hace ya varios años. Para los que vivieron su infancia en los 90s y en la década de los 2000, que crecieron con las primeras dos películas, concebieron a la habitación de Andy como un lugar muy colorido y muy numeroso de personajes, unos teniendo en la película más protagonismo que otros, pero a fin de cuentas era esa idea colectiva que la habitación de Andy estaba lleno de personajes. Entonces fue muy impactante en 2010 cuando hubo una selección de qué personajes aparecerían en la película y quiénes ya no iban a aparecer más en la historia ni en la vida de estos personajes. Obviamente para quienes en el 2010 tenían una edad muy pequeña o todavía no nacían, nunca podrían comprender en su totalidad cómo se sintió eso. El concebir a todo ese grupo de personajes y luego ver que algunos simplemente ya nunca volverían. En mi caso, en el 2010, me llamó mucho la atención ese aspecto, pero no me llamaría tanto la atención porque en ese entonces mi atención estaba más enfocada a los personajes nuevos de Toy Story 3, los juguetes de Sunnyside y los juguetes de Bonnie. Pero a partir del 2011, ese fue un detalle que me empezó a apasionar demasiado. Todo ese grupo de personajes, a partir del 2011, se convirtieron en mis personajes favoritos de Toy Story hasta la actualidad. De ese grupo, quien más resaltaba era Betty. Bajo esa premisa, imagínense lo especial para mí fue descubrir en octubre del 2011 que existían cómics de Boom Kids que contaban más historias que se vivieron en el cuarto de Andy antes de Toy Story 3, donde se les daba más desarrollo a estos personajes. Luego, un poco después, cuando en 2012 Marvel sacó 4 números con esta misma temática. También cuando descubrí que habían existido unos storybooks que se empezaron a publicar en 2010 que también contaban varias aventuras y sucesos ocurridos en la habitación de Andy antes de Toy Story 3. Estos no tendrían un formato de cómic, sino de cuento, pero tendrían esa intención. Les comparto que en febrero del 2024, cuando se cumplía un año del anuncio de Toy Story 5, empecé a imaginarme lo siguiente. ¿Y si en realidad Toy Story 5 se hizo para darle protagonismo a estos personajes? ¿Y si realmente la historia de Toy Story 5 tiene como meta contar una historia con ellos y darles un desarrollo? No es que yo estuviera exigiendo eso años atrás, como si yo quisiera que todo lo que yo desea a fuerza se tiene que cumplir. No, para nada. Pero empecé a contemplarlo y si tal vez hubiera esa bendita sorpresa de que sí pasara eso. Porque empecé a analizar que en Toy Story 4 de 2019 al inicio aparece RC y los monos rojos. Y en el último capítulo de Forky Pregunta aparece el señor deletreador. Obviamente que se fabricaron muchos juguetes de RC por su aparición en Toy Story 4. Pero también a partir de 2019 se fabricaron
a estos personajes aún y no apareciendo en Toy Story 4. Destacando, por supuesto, a las creaciones de los customizadores de Instagram, que gracias a la tecnología de las impresoras 3D pudieron por fin crear a varios de estos juguetes, que o se fabricaron nada más en tamaño mediano, o incluso jamás se habían fabricado y por fin fueron fabricados. Y también mencionando la aparición de Wheezy en el cortometraje de Out. Y por supuesto que en junio de 2024, prácticamente Lenny tuvo un cameo. Casualmente tuvo que ser uno de estos personajes, Lenny. Yo empezaba a sentir que era seguro que Toy Story 5 tenía como principal foco argumental hacer una historia que involucrara a estos personajes y se contara más de ellos, todo lo que vivieron y qué ocurrió con ellos, e incluso también que llegaran a aparecer los juguetes de la casa de Sid, contando por supuesto qué fue lo que pasó con ellos luego de que Sid descubriera la verdad. Sentía que eso sería el tema de Toy Story 5, no que tuvieran nada más un cameo, no, que fueran prácticamente los protagonistas de la historia. Y fue muy doloroso ver cuando se reveló de qué trataba realmente Toy Story 5. Finalmente habían decidido hacerle caso al capricho popular de poner que los niños le prestan más atención a los aparatos electrónicos y no a sus juguetes. O ver que habrá un ejército de Buzz Lightyears tecnológicos que se salen de control, copiando ese concepto de historia de un grupo de personajes que son robots o están siendo hipnotizados a los cuales hay que combatir. Y que obviamente sí tuvieron como referencia a Child's Play de 2019 o la película de Megan, juguetes tecnológicos que terminan ocasionando un desastre. O en la serie de Chucky de 2021, que hay un ejército de muñecos God Guy. Si ves esto y luego ves que en la película hay un ejército de Buzz Lightyears, es obvio que tuvieron referencia de eso. Y eso no se siente muy creativo por parte de Pixar. Es doloroso y decepcionante. Sobre todo también, ¿por qué seguirle dando más desarrollo a Buzz Lightyear? Es decir, en la trilogía él tiene mucho protagonismo. En esos años existió la película y serie de Buzz Lightyear Comando Estelar. Además que en el merchandising ha sido el personaje que siempre ha sido más fabricado. Y luego, en los Toy Story Toons y especiales en donde tiene protagonismo es en Small Fry. En los demás cortos y especiales no es protagonismo, pero tiene relevancia. Y luego en Toy Story 4 de 2019, donde estuvo dividida la opinión, donde a algunos les agradó la metáfora que incluía el tema de la voz interior, pero a otros no les gustó que el personaje fuera minimizado a nada más actuar conforme a las frases que decía de sus botones, y él no tuviera la inteligencia de saber qué hacer. Y luego después de eso, en 2022, se estrena Lightyear. Y todavía encima van a hacer una película donde hay un ejército de Buzz Lightyears tecnológicos que se salen de control, a los que les van a dar mucha atención de la historia. ¿Cómo es posible que, en vez de darle más desarrollo a Rocky, a Wheezy, al señor tiburón, Robot, Serpiente, Lenny, los soldados, la muñeca troll, etc., decidieran darle todavía más desarrollo a Buzz Lightyear? Pero bien, ¿qué pasaría si entonces resultara que este grupo de personajes, Rolly-Polly, Lenny, señor deletreador, pantalla, troicas, etc., si aparecieran en Toy Story 5? Pues vayamos al origen de lo que dije. El trato es que en Toy Story 5 ellos tuvieran un enorme protagonismo en la historia. No que tuvieran nada más un cameo, no. Que tuvieran un enorme foco argumental en esta película. Y pues realmente creo, es más bien, estoy seguro
que en el caso de que llegaran a aparecer, porque tal vez ni siquiera aparezcan, pero en el caso de que llegaran a aparecer, nada más tendrían un cameo en la historia. O de la 1 hora y 40 minutos de duración de la película, máximo tendrían 3 minutos en pantalla. Porque ya hay muchos conflictos, como para realmente creer que les darán protagonismo. Es decir, está el tema de que Bonnie le presta más atención a las tabletas electrónicas y no a sus juguetes. Y obviamente van a aprovechar que no es la única niña de ese universo que hace lo mismo. También está el conflicto de los Buzz Lightyears tecnológicos que se salen de control. También está el conflicto de Jessie, como se anunció ya hace tiempo que ella tendrá un enorme protagonismo en la historia, donde al parecer esa trama en la que le escribieron a ella terminará con que más adelante en la historia ella termine visitando la casa de Emily, su primera dueña. Y también está el tema de Woody. Obviamente la primera escena de la película en donde él aparezca va a ser junto a Bo Peep. Y van a hacer uso de magias argumentales para que él se termine reencontrando con los demás. Vivirá todo el conflicto con ellos, hasta que al final, obviamente no van a hacer que Woody nuevamente se despida de los demás para continuar su vida con Betty. Bajo esa premisa, obviamente que si es que llegan a aparecer estos personajes, sería nada más en un cameo, y no como realmente se lo merecían. Así es que, si estos personajes llegaran a aparecer en Toy Story 5, ustedes ya saben cuál es mi postura. En lo general, yo creo que esta película va a tener cosas buenas. De hecho, voy a ser lo más objetivo posible para hablar de las cosas buenas que haya hecho Toy Story 5. Donde creo que lo mejor que harán es precisamente la historia que le escribieron a Jessie, pues ella es un personaje muy importante en la franquicia. Pero al mismo tiempo, se va a sentir que esta película decidió monetizar con el enojo y las opiniones divididas que ocasionó Toy Story 4 de 2019. Los sucesos que irán transcurriendo en esta película hasta el final harán que las personas que odiaban Toy Story 4 le pongan el eslogan a la película de la película que rescató Toy Story, la película que arregló lo que destruyó Toy Story 4. Y mi postura sobre eso es que yo me voy a la raíz, yo me voy al origen. No tendré canónicamente a un problema que viene siendo Toy Story 4 y luego esperar esa solución que será Toy Story 5. Yo me voy al origen, donde de raíz elimino en todo caso el problema y no espero la solución, sino que elimino el problema. Y la forma de hacer eso es tomar como canon a la segunda versión de Toy Story 4, trabajada de inicios de 2014 a inicios de 2016, que estaba casi lista para estrenarse en junio de 2017. Un caso histórico en la historia de Pixar, pues de todas las películas que se han descartado en la empresa, nunca una de ellas estuvo tan desarrollada y tan avanzada como esta versión de Toy Story 4, y que si se hubiera logrado estrenar, se habrían evitado tantos problemas y todo ese odio y todas esas opiniones divididas, pues en esta historia no existía ese conflicto de que Bonnie ignore a Woody, dejando de jugar con él, lo que ocasiona que él se sienta inútil y se empiece a crear ese conflicto existencial. No, la relación entre Bonnie y Woody sería igual a lo visto en Toy Story 3, se respetaría eso. Y sobre todo, esta película contaría con más sentimentalismo y con más filosofía de origen la historia de Betty y Woody, pues se contaría los orígenes de ella antes de que ella viviera en casa de Andy, y luego todas las escenas de los años en casa de Andy que pasaron ella y Woody, y todo el propósito de la historia sería una historia de amor de Woody y Betty, que en la película de 2019 todo lo que se pretendía transmitir de ella estuvo muy minimizado en cuanto a lo que ya se iba a hacer en esta segunda versión de Toy Story 4.
y que en Toy Story 5 ella será bastante minimizada, pues ya confirmó Annie Potts que su papel en esta película será más pequeño esta vez. Yo estoy preparado y ya me hice la idea de que durante todo el año siguiente, 2026, probablemente haya muy poca gente que me apoye y comprenda esta postura. Pretender no tomar tanta importancia a Toy Story 5 y estar al margen de todo lo que se anuncie, de los trailers, de todo el merchandising, de las teorías, de los avances, y simplemente tomar como canon a la segunda versión de Toy Story 4. Mucha gente simplemente no estará conmigo por todo el impacto mediático que va a traer Toy Story 5. Pero seré fiel a mi postura. Ustedes desde este momento ya saben cuál es mi postura con respecto a Toy Story 5.